Amados hermanos y hermanas, qué gozo que hemos podido llegar al final de una semana en la que hemos estado procurando que la palabra del Señor abunde en nosotros, exponiéndonos a sus enseñanzas día a día, capítulo a capítulo. Colosenses 3:16 nos habla: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Qué privilegio el que tenemos de poder recibir su palabra, de poder aprender y conocer a través de ella. Génesis 47 nos habla de ese momento en que ya Jacob, sus hijos, su familia han entrado a Egipto. José los ha acomodado a los 70 de ellos que venían en la tierra de Gosén. Saben que ahí nos está diciendo que los que entraron descendientes de Jacob eran 70 y nos da los nombres. En Génesis 46 nosotros podemos contar uno a uno los nombres y saber que son 70. Y luego, más adelante, 430 años después, que es el tiempo en que ellos se ven obligados a salir de Egipto y regresar a la tierra de Canaán, ¿saben cuántos salieron? Dice Éxodo 12:37 que eran 600,000 hombres a pie. Es decir, que no nos está echando en cuenta las mujeres y los niños. Se cree que al sumar las mujeres y los niños salió un pueblo de 2 millones de personas. Algo realmente impresionante. De aquellos 70 que fueron llevados a Egipto, en 4 generaciones más, como lo había dicho el Señor a Abraham, van a salir 2 millones de personas. Así que sí, Egipto fue un lugar que el Señor destinó para que su pueblo fuera multiplicado, para que aquella familia de Abraham, Isaac y Jacob vinieran a convertirse en un numeroso pueblo que iba a salir de esta tierra para la tierra que Él les había prometido, para conquistarla y tomarla. Así que estamos en el momento en que entran a esta tierra. En la tierra de Gosén era una tierra fértil. En este momento pues no tenía mucho valor, ya que todo lugar estaba pasando por una terrible sequía, por hambre, no estaba produciendo nada la tierra. Pero en este capítulo lo que sí vamos a ver que ha florecido y que ha germinado es la fe en el corazón de Jacob, de aquel hombre que nosotros habíamos visto que tuvo que atravesar por varias situaciones a lo largo de su vida, tuvo que pasar etapas diferentes en su vida que muestran su crecimiento espiritual, su crecimiento de acuerdo a la fe en Dios. Aquel Jacob que había salido de su tierra natal para ir a Harán, pero que había salido con un solo bastón y guiado por sus impulsos, huyendo de su hermano, huyendo de la mentira que había provocado a su padre, y llega a Harán, y aquí él se enriquece básicamente por la mano de Dios en su vida, pero igual él siempre hace uso de su astucia y luego logra salir de Harán huyendo de su suegro y llega a esta tierra de Canaán.
ya después de haber tenido esa lucha con Dios, esa lucha en la que él termina entregando su voluntad al Señor y termina iniciando ese viaje de transformación en su vida. Aquí su nombre fue cambiado de Jacob, que significaba engañador, a el nombre de Israel, que significaba el que lucha con Dios, el que está con Dios, el que se deja vencer por Dios. Así que este era el Israel que se muestra aquí en este capítulo 47. Ese Jacob que ha aprendido a vivir por fe, a dejar guiarse por el Señor, que se rinde al Señor, que su carácter es transformado por el gobierno de Dios en su vida. Y nos presenta la historia que José, al haberlos asentado en aquella tierra de Gosén, se presenta ante Faraón. Y se presenta ante Faraón con 5 de sus hermanos y también con su padre. Y vienen ante él para poder obtener del faraón esa autorización de poderse quedar habitando ahí en Gosén. Estratégicamente José los había establecido previamente allí, pero podía el faraón tener otra idea y podía ubicarlos en otro lugar. Sin embargo, este era el lugar que Dios había puesto en el corazón de José para que ellos pudieran crecer y pudieran multiplicarse y llegar a ser esa gran nación. Al presentarse ante Faraón, el Faraón les hace saber y les dice: la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Así que recibieron el visto bueno del Faraón. Y luego José introduce a su padre. Este es un momento bien especial porque aquí vemos ya la evidencia de ese caminar en fe de Jacob. Dice que José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Este hecho que Jacob bendice a Faraón es un evento muy notable. Al bendecir al Faraón, él está dando testimonio de la grandeza de Dios por sobre el Faraón. Recordemos que para este tiempo el Faraón era lo más grande, ocupaba el lugar de un dios prácticamente, pero con esta acción Jacob le estaba dando un testimonio que Dios estaba por encima de toda autoridad. Y Faraón le hace una pregunta que viene a develar ese corazón de Jacob y le pregunta: ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob responde de una manera que debe de sorprendernos. Si hubiese sido años antes, si hubiese sido aquel Jacob que vivía en casa de sus padres, que con prepotencia se manejaba, que logró tomar ocasión de manipular a su hermano Esaú y tomar su primogenitura y su bendición, si hubiera sido aquel Jacob que estaba en la tierra de Harán, que medía su capacidad de astucia con su tío Labán y su suegro, que era a la vez Labán, hubiera sido muy distinta la respuesta de Jacob. Quizás se hubiera jactado de todo lo que tenía y se hubiera jactado de la familia que tenía, de todo lo que había logrado él mismo. Pero en lugar de esto, él da muestras de humildad y da honra al Señor. No toma ocasión para que salte a la luz orgullo. No había encontrado ni siquiera el hecho de ser padre de José
una evidencia de estimular su orgullo, y esto nos da gran alegría y gran satisfacción, porque así como Jacob pudo tener ese crecimiento espiritual, así como él pasó de ser una persona con un corazón rebelde, saber que ahora era una persona con un corazón rendido a Dios y sometido a la voluntad de Dios, significa que nosotros también podemos lograrlo. Significa que nuestra vida debe de ser una vida de progreso hacia esa entrega y sumisión a Dios. Esta respuesta de Jacob es la siguiente. Le dice: los años de mi vida, los años de mi peregrinación son 130 años, y han sido pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Queriendo decir, yo no he alcanzado la estatura de mis padres, de Abraham y de Isaac. No la he alcanzado. En todos los días de mi peregrinación, estos días he tenido días malos, he tenido días pocos. No está evidenciando esa grandeza que pudo haberla puesto delante de Faraón, para que Faraón hubiese podido admirarse de él y de su familia, pero no. Ha sido una jornada, ha sido una travesía de crecimiento en la vida de Jacob. ¿Saben? Segunda de Corintios 3, 5, 7 nos deja en claro que tampoco nosotros podemos jactarnos de ninguno de los logros que pudimos haber obtenido en esta vida. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos alcanzado, la capacidad de aprender, la inteligencia, la sabiduría, todo proviene de Dios. Nuestra manera de hablar, nuestras ideas, todo proviene de Dios. Nada es nuestro. El Señor nos hace partícipes de ello. Segunda de Corintios 3, 5 al 7 nos dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Todo lo que nosotros pudimos haber alcanzado es porque el Señor nos ha hecho competentes, porque Él nos ha capacitado, porque su Espíritu Santo habita en nosotros como producto de ese nuevo pacto en el cual el Señor Jesucristo ha pagado el precio de nuestro pecado y nos ha hecho libres de ese pecado. Y la vida de Jesús derramada en esa cruz ha venido a traer en nosotros esa justicia de Dios. Nosotros somos hechos justos, es decir, rectos delante de Dios, pero por el sacrificio de Jesús, por la muerte de Jesús a cambio de la vida nuestra en cercanía con el Señor. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros que el Espíritu de Dios se mude en nuestros corazones. Ese mismo Espíritu que estuvo en Jesús es el mismo Espíritu que mora en nosotros, y por tanto somos hechos hijos de Dios, y nuestras capacidades son las capacidades que el Espíritu de Dios tiene y que refleja en nuestras vidas. Así que así como Jacob, no podemos jactarnos de nada. Nuestra jactancia debe de ser que Jesús ha dado su vida por nosotros y que su Espíritu mora en nosotros. Así que lo que podemos decir es que Dios es el que ha logrado todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, es porque Dios lo ha permitido. Vemos seguidamente en este capítulo
que el hambre arreció con todas sus fuerzas, que si Jacob y su familia hubieran permanecido en la tierra de Canaán, ellos habrían perecido, pues la tierra no producía nada, no producía nada. Y vemos esa hambre y ese terrible tiempo en Génesis 47 a Génesis 22. Vemos cómo al inicio las personas, tanto egipcios como personas de otros lugares, venían y entregaban dinero a cambio de alimento, a cambio de trigo. Pero luego el dinero se acabó y entonces venían y entregaban ganados a José. Y el ganado se acabó. Y entonces la gente tuvo que venir ahora a decirle a José: cómpranos a nosotros mismos y a nuestra tierra. Ellos venían a hacerse esclavos, venían a hacerse siervos de el faraón a través de José, porque ya no tenían nada más que dar a cambio de comida. Y dice que todo entonces compró José toda la tierra de Egipto para el faraón. Nada de lo que José obtuvo fue para enriquecerse él mismo. Aquí vemos un corazón muy diferente. Aquí vemos a un José íntegro, a un José que no estaba viendo su propio beneficio, sino que estaba actuando con excelencia, sabiendo que él, a quien estaba mostrando, es al Espíritu de Dios que moraba en él, como el mismo faraón lo había visto capítulos anteriores, en que había dicho: ¿en quién vamos a encontrar a alguien que el Espíritu de Dios more como lo hace en José? Dándole esos dones de administración que José estaba mostrando en este momento. José estaba haciendo todo transparente, todo para el faraón. Había podido adquirir tierras, había podido adquirir ganados, propiedades, y ahora el servicio de cada uno de estas personas que se estaban haciendo siervos del faraón, a cambio de semilla, a cambio de trigo, a cambio de comida. Y José, siendo un buen administrador, les dio semilla para que sembraran la tierra, y les dice: de los frutos daréis el quinto a Faraón. Serán vuestras 4 partes, pero el quinta parte será dada al Faraón. Esto es una manera de hacer un tributo, una manera de pagar impuestos a la nación. Ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracias en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Así que esto es una demostración de la eficiencia, de la integridad y de las capacidades que Dios da a aquellos que están con Él. Las capacidades de José vinieron a ser evidencia del Dios que mora en él. Y luego nos dice la palabra cómo José estuvo pendiente de suplir todas las necesidades de su familia, de darles alimento a ellos. Y luego nos habla que los años que estuvieron aquí, que estuvo Jacob aquí después de venir a establecerse en esta tierra, fueron 17 años. Así que aun y cuando veíamos que Jacob ya venía siendo una persona muy mayor a tierra de Egipto, habiendo aguantado aquel viaje desde Canaán hasta Egipto, pudimos haber pensado que él estaba próximo a partir, porque él hablaba mucho que ahora ya iba a poder partir al Seol sabiendo que su hijo estaba vivo. Pero vimos que por gracia de Dios, él obtuvo 17 años más de vida en cercanía con su hijo, pudiendo ver cómo el Señor había bendecido
a su hijo, a ellos trayéndolos a esta tierra, y como la promesa del Señor, aquellos sueños que José había tenido fueron cumplidos, y como todo estaba siendo cumplido delante de sus ojos. Él se siente que ya es pronto, que ya es tiempo en que va a morir, ya tiene 147 años, y dice que llamó a José y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Recordemos que esta era una manera de cerrar un contrato. El poner tu mano bajo el muslo de otra persona era estar haciendo contrato con esa otra persona. Lo vimos cuando Isaac estaba dando la bendición a su hijo Jacob, y ahora es Jacob el que le dice a su hijo José que ponga su mano debajo de su muslo, aquel muslo que había sido descoyuntado. ¿Se recuerdan? En aquella lucha con Dios, el Señor toca su muslo y se sale del lugar, haciendo que Jacob ahora ya no pueda pararse firme en sus propias decisiones, sino que ahora está sometido. Ahora ese orgullo y ese autocontrol, ese solo depender de él mismo que le hacía estar parado en sus propios pensamientos, a partir de ese momento en que su muslo fue descoyuntado, él se estaba dando cuenta que ahora él dependía del Señor en cada paso de su vida. Él a partir de ese momento cojeaba, así que este muslo estaba representando que la autoridad de su vida estaba entregada en el Señor, y ahora, como una señal de autoridad, como una señal de pacto, está su hijo José poniendo su mano debajo del muslo de su padre, haciendo una promesa. Jacob le dice: te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando yo duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza de la cama. Todavía no ha muerto hasta este momento. Vamos a ver en el siguiente capítulo qué es lo que sucede. Pero en este momento vemos que Jacob está inquieto porque él no quiere ser enterrado en la tierra de Egipto. Él ha tenido una promesa de parte del Señor, promesa que había sido dada a su abuelo Abraham, a su padre Isaac y a él mismo también. Esta promesa le decía el Señor: toda la tierra que ves yo les daré a ti y a tu descendencia, hablando de Canaán. Luego el Señor les había dicho: tu descendencia será como el polvo de la tierra. Iban a tener una descendencia numerosa. Hasta ahorita Jacob no había visto eso. Su descendencia eran 70 personas. No era una descendencia como el polvo de la tierra, como le había dicho el Señor. Tampoco la tierra aquella en la que Dios le había revelado a él esta promesa, que era en Betel, no había sido dado a él. Toda la tierra de Canaán no había sido entregada todavía. Es más, ellos ahora habían tenido que desarraigarse de aquella tierra y asentarse en Egipto. Todas las familias de la tierra, le había dicho el Señor, iban a ser benditas en ellos y la descendencia de ellos. Así que al Jacob decirle a José: quiero que lleves mis huesos, que me entierres en la tierra de Canaán, de alguna manera lo que Jacob estaba haciendo era obligándoles a regresar a aquella tierra, a no arraigarse totalmente a esta tierra de Egipto, a vivir aquí mientras el Señor les mandase a vivir aquí, sí, a multiplicarse como Dios les había dicho, pero
que su arraigo no fuera aquí, porque la tierra que Dios les había prometido era la tierra de Canaán. Y él, de alguna manera, él estaba viendo con sus ojos de fe esa tierra siendo entregada a ellos. Él estaba viendo con sus ojos de fe su descendencia multiplicada como el polvo de la tierra. Él estaba viendo que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en él, y para ello él quería sus huesos enterrados en aquella tierra. ¿Por qué? Quizás él de alguna manera estaba expectante, si no lo había visto en los años de la vida que estaba a punto de terminar, quizás él estaba creyendo en una resurrección. Él estaba viendo lo que Jesús a cada uno de nosotros nos hizo claro a través de su propia resurrección, a través de ese poder en la resurrección. Quizás Jacob sí estaba viendo que iba a venir una resurrección y que la tierra iba a ser entregada a ellos como pueblo. Y ahora nosotros también, nosotros venimos a tener en este nuevo pacto una promesa del Señor, en la que Él nos habla de también una nueva tierra siendo entregada a nosotros. Y lo podemos ver al final de este precioso libro de la Biblia. En Apocalipsis podemos ver esa promesa que nos ha sido dada a nosotros. El Señor, así como les prometió a Abraham, Isaac y Jacob, el que les iba a entregar una tierra, a nosotros también. A nosotros nos ha hablado de una tierra prometida, la cual se describe en Apocalipsis 21 y 22. Y el Señor nos invita a nosotros, y esta tierra ha de ser entregada a los redimidos, aquellos que se mantienen firmes en el Señor y que logran vencer, que logran mantenerse cercanos a Dios. ¿Y saben de cuál tierra estoy hablando? Se llama la Nueva Jerusalén. Este es el tabernáculo de Dios. Es una ciudad santa. Este es el lugar de habitación que Él nos ha prometido a nosotros por una eternidad. Este es básicamente el cielo en la tierra. Todo esto ha de suceder después que pase el arrebatamiento, luego que suceda la tribulación, luego que suceda una pelea, una batalla en el Armagedón, que se llama el Armagedón, en que se pelea esta batalla y el Señor Jesucristo resulta vencedor. Luego Satanás será encadenado durante 1000 años y Cristo va a reinar sobre la tierra con todos aquellos que han creído en Él. Jesús ha de regresar con todos los que mueran en Él, y los que estén vivos y que crean en Él, con ellos va a reinar estos 1000 años. Y Satanás va a estar atado. Así que va a ser un hermoso tiempo de paz. Pero luego se va a dar una última rebelión. Y entonces ahí Satanás definitivamente recibirá su justo castigo y será por una eternidad mandado al lago de fuego, echado al lago de fuego, junto con todos aquellos que no han creído en el Señor, que aquellos que no han entregado su vida al Señor, ellos también serán entregados al lago de fuego, pues habrá un juicio. Habrá un juicio y todos comparecerán ante ese juicio, y la humanidad, toda la humanidad será juzgada. Después que todos estos acontecimientos sucedan, entonces aquí vendrá esta tierra prometida. Dios hará una transformación completa del cielo y la tierra, y entonces un nuevo cielo y una nueva tierra es lo que se llama esa nueva Jerusalén, esa tierra donde mora la justicia, será recreada, y nosotros vendremos a habitar en esa tierra. La nueva Jerusalén será increíble.
la Biblia nos la narra en esos versículos de Apocalipsis 21 como una tierra deslumbrante, iluminada no por el sol ni por la estrella, sino que iluminada por la gloria de Dios. Y dice que los cimientos de esta nueva Jerusalén llevarán los nombres de los 12 apóstoles y que tendrá 12 puertas. Y cada una de esas puertas es una perla con los nombres de estas 12 tribus de Israel. Llevará los nombres de los 12 hijos de Jacob, de los 12 hijos de Israel. Y dice que las calles serán hechas de oro puro. La nueva Jerusalén será un lugar de bendición inimaginable. La maldición de la primera tierra habrá desaparecido, y en esta nueva tierra estará el árbol de la vida, el cual traerá sanidad a las naciones, y habrá un río de vida. La nueva Jerusalén será el cumplimiento definitivo de todas las promesas de Dios. Así que lo que Abraham, Isaac y Jacob vieron, sí, fue la tierra de Canaán, que iba a ser conquistada en años posteriores por Josué y el pueblo israelita, pero también ellos pudieron ver esta nueva tierra, esta nueva Jerusalén, en que es el cumplimiento definitivo, en que es la bondad de Dios manifestada plenamente a través de esta nueva Jerusalén. Y aquí han de estar el Padre y el Cordero, aquí han de estar los ángeles a las puertas. Todo esto pueden leerlo en Apocalipsis 21. Es más, lo pueden leer este fin de semana y poder soñar acerca de este tiempo y poder verlo con los ojos de la fe, como lo hicieron esos patriarcas. Y dice que la ciudad se va a llenar de todos los hijos de Dios. Así que este es un buen momento de examinar nuestro corazón y de revisar que si aún no hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador, usted lo puede recibir hoy. Usted puede venir y se puede inclinar ante el Señor y puede arrodillarse y rendir su corazón a Él, reconociendo que ha sido pecador, reconociendo que no ha venido a someterse a Dios, que usted se ha gobernado por usted mismo, que se ha dejado gobernar por el mundo, por la carne. Pero hoy es buen día para decirle al Señor: yo te entrego mi vida. Yo verdaderamente no quiero ser el gobernador de mi vida, porque sé que esto solo me va a llevar a un camino de muerte y de destrucción. Quiero que tú gobiernes, quiero que seas el Señor de mi vida, que seas mi Padre. Quiero ser parte de esos redimidos de Dios, de esos que vienen a reinar eternamente en esta nueva Jerusalén, en esta nueva tierra, en este cielo traído aquí a la tierra, para poder estar siempre de cerca de ti, para poder honrarte, para poder adorarte. Venga hoy a los pies de Cristo. Si usted que ha estado escuchando, que ha estado caminando en el estudio de la palabra, en llenarse, en permitir que la palabra abunde en sus corazones, esta palabra debe de causar esa transformación en nuestros corazones, de manera que no podamos vivir sin ser Dios el centro de nuestras vidas. Debe de traer esa transformación en la cual todo corazón de piedra sea cambiado por un corazón de carne, por un corazón en que se deje guiar por el Espíritu de Dios. Venga a los pies de Cristo hoy, entréguele todo su corazón, toda su vida al Señor, y puede, así como lo hicieron estos patriarcas, ver este día que está descrito en Apocalipsis 21, y saber que el Señor mismo es el que le dice:
Allí en Apocalipsis 22, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esta nueva Jerusalén tiene un río de vida, tiene un árbol de vida, y usted y yo, siendo parte de la familia de Dios, habiéndonos sometido a Él y reconociéndole como el Señor y Salvador de nuestras vidas, podemos venir a cumplir y a recibir este ofrecimiento que Dios nos hace, a venir a Él, a oírlo y tomar de esa agua, teniendo esa sed que solamente el agua de Dios viene a saciar. Y el que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo quiero tomar de esa agua. Yo quiero vivir el resto de mis días apegados a Él, apegado a Él, apegada a Él. Esta debe de ser su oración, su meditación, su clamor y su esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Podemos ver que el mundo se degrada día a día, pero en Él está nuestra esperanza. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas.